Entonces, habíamos quedado... Ahí está. Todos ven esta pantalla, ¿no? Estoy compartiendo toda la pantalla, ¿no? La de Sí. Download Sí, sí. Manager. Bueno, bien. Este es... Sí, sí. Ahí está. Ahí entra Javier. Hola, hola Javier. Ahí está. Buenísimo. Bueno, no, ya recién justo arrancamos ahora. Así que esta es la pantalla. Ahí les mando el link de lo que es el Management Studio, que es la herramienta que nos va a permitir conectarnos a la base de datos. ¿Sí? Con esta herramienta nosotros vamos a... Estamos viendo las filminas. la afinidad. Dale, Alberto Fernández. Sí, las filminas. La filmina. Bien. Todo bien. No, yo siempre dije filmina. Me delaté la edad, bueno, sí. Sí, la filmina. Nosotros somos de la época de las filminas. Yo más. Bueno, entonces saco las filminas. Esperen que les comparto toda la pantalla. Y no solo las filminas. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Ahora ven esta pantalla, la que no son las filminas. Exacto, sí. Bueno, perfecto. Entonces vamos a mandárselo por chat. Ahí está. Acá vamos a bajar entonces el programa que nos permite conectarnos a la base de datos, que es el Management Studio. Que también lo baja, pesa sus 500 megas, ¿sí? Acá están las versiones en los lenguajes. Esto sí, ustedes pueden llegar a tener problemas con el tema del... Según el lenguaje que les haya instalado el SQL, ¿sí? Que el que me bajó había sido para español, pero me terminó instalando en inglés. No sé ustedes en qué se lo instaló. Si no les anda el de inglés, tiene que bajarse el de Spanish, ¿sí? ¿Está? Que son, uno de estos dos es el correcto, el que les va a funcionar, ¿está? Eso va a depender de la configuración que tengan ustedes en la máquina. Este es un programa que no pide clave, no pide nada, porque es como un IDE, como un entorno, un programa para conectarse, un entorno de desarrollo. Yo dije IDE porque yo doy clases y nosotros trabajamos con el concepto de IDE, que es entorno integrado de desarrollo, lo hacemos con Java. El IDE es un programa que nos permite trabajar con un motor de algo. Por ejemplo, cuando doy Java, el IDE de Java me permite trabajar con Java. Este me va a permitir trabajar con SQL, ¿sí? Y es poderoso porque nos da herramientas para manipular la base de datos de forma gráfica. O sea, no solo la base de datos, los servidores de base de datos. Ahora lo van a ver. Cuando lo bajen y lo instalen, lo van a tener disponible acá. Lo van a buscar, o si no lo buscan acá como Management, Microsoft Management Studio, ¿ven? Y es un programa, yo se lo voy mostrando mientras, no sé si están instalando o no. Mientras bajamos y después muestro cómo instalarlo. Este programa, que se tarda en abrirse un poquito, es nuestra interfaz con, ¿cómo se llama? Con el SQL. Va a ser el programa que nosotros vamos a usar para usar el SQL, ¿sí? Para hacer las prácticas, para crear las estructuras, para consultar los datos, etc. Quiero ver si... Ahí estamos. Me sigue bajando. Y acá me dice
Acá les muestro el final de la instalación de SQL. Me tiene que decir sucede. Igualmente, ya saben, el que tiene algún problema para instalarlo, me avisa y trato de darle una mano y poner una llamada online, como quiera. Entonces, esto me instaló el SQL. Bien. Yo ahora estoy bajando el... Y este es el instalador de SQL que queda abierto, que lo cerramos. Ahora estoy bajando el Management Studio, que yo lo tengo instalado y se me está abriendo acá se abrió. Y lo primero que va a hacer es lo siguiente. Él va a estar pensando, está pensando. Seba, te hago una consulta. Sí, El Management Studio vos dijiste que tiene que estar, tenemos que descargar el mismo lenguaje que descargamos el motor SQL. debería, porque usa el mismo concepto de... a ver, porque yo no sé si porque en las otras versiones, el SQL bajaba todo junto, ¿sí? Y si tenías un problema con el idioma, no te lo bajaba. Yo no sé si acá uno puede elegir, la verdad nunca lo probé, yo lo instalé en inglés nada más, pero si uno puede elegir en qué idioma usarlo. La verdad, sería una buena prueba. Yo voy a tratar de instalar el español. Lo tengo instalado en inglés, que es como me instaló la base de datos, pero puedo instalarlo en español para ver si es un tema nada más de idioma de la interfaz, ¿no? ¿En qué idioma me muestra esto? ¿O es un tema de si necesito que sea el mismo idioma que el SQL? Ahora lo vemos bien. Pues yo siempre lo instalé por default en inglés todo. El Management Studio lo primero que hace es esto, es intentar abrir un cuadrito acá, ¿sí? Y se va a intentar decirte, che, quiero conectarme a un servidor de base de datos. Un servidor de base de datos. Yo acá tengo disponibles todos los servidores de base de datos a los cuales me conecté últimamente. ¿Sí? Acá están los servidores de base de datos a los cuales me conecté últimamente. Esto está en las filminas, está esto, para que se queden tranquilos. Ahora después les mando las filminas. Y si no acá... ¿Y cómo se lee esto? Se lee así. Si yo hago... Yo ahora tengo los que ya usé. Si yo hago Browse for More, me va a mostrar un árbol y yo elijo Database Engine y acá me va a mostrar todas las instancias que tengo instalado en mi computadora. Y te lo expresa como nombre de la computadora, ¿sí? Mi compu se llama así, no es un gran nombre, pero se llama así, barra el nombre que le pusimos en la instalación. ¿Se acuerdan? En la instalación yo le puse curso SQL. Esta es la instancia que instalé antes. Entonces yo me puedo conectar a yo puedo tener varias instancias abiertas. Yo voy a abrir una sola, que es esta, curso SQL, que es la última que instalé, la que instalamos ahora. Si yo hago OK, me va a pedir cómo querés autenticarte. Como yo lo instalé en mi máquina, yo puedo usar la autenticación de Windows, porque ya al estar local y yo instalar el SQL local, yo tengo el Windows instalado en mi máquina, tengo el SQL instalado en mi máquina con la cuenta de Windows asociada. Si yo le doy Connect, me lo va a conectar al toque. ¿Ven? Acá está conectado a mi servidor, cuya instancia es curso SQL. Pero también yo lo voy a desconectar, botón derecho. Disconnect. Y me voy a conectar a través de este botoncito. ¿Sí? Yo si no me conecto a la base de datos, yo puedo conectarme acá al motor, Database Engine. Yo como recién me entré al curso SQL, me aparece, y me lo veo como SQL Server Authentication, y el usuario por defecto es SA, que es System Administrator,
que lo vamos a usar solamente para el curso, porque no es buena práctica tener este usuario andando, porque es el que puede hacer todo. ¿Sí? En un entorno real, este usuario no debería estar disponible. Y acá ponemos la clave que creamos cuando lo instalamos. ¿Vieron que nos pidió una clave? Bueno, esta es la clave del usuario SA. Yo tengo un problema personal con las claves, así que no se preocupen. Ahí está. Tengo 27 claves de 27 sistemas y es un... más los bancos, todo es un tema, pero bueno. En realidad el problema es que las tipeo mal, por eso no me andan, ya me anduvo. Y lo que vamos a ver ahora es qué pasó. Nosotros entramos con el Management Studio, le dimos las credenciales de conexión y lo que nos pasó es esto. Tenemos acceso a un servidor, a una instancia de base de datos, que esto lo podemos llamar un servidor de base de datos. Voy a ver cómo están los... Yo tengo acá. Vuelvo a la instalación, ¿sí? Yo abro esto y va a empezar a pedirme a ver si me deja instalar el Management Studio en inglés, en castellano, perdón. Les aparece una pantalla. Bueno, esto es todo el proceso de instalación. Vamos un toque al PowerPoint, que el PowerPoint tiene explicadas estas cosas. Bueno, el acceso al Management Studio, lo que le explicaba acá el tema de la conexión, los datos de acceso, le damos y nos conecta a la ventana del explorador de objetos. Esta ventana que vemos a la izquierda se llama explorador de objetos de una instancia de base de datos. Y esto es todo lo que tiene un motor de base de datos que instalamos, ¿sí? Tiene la parte donde administramos la base de datos. Mientras instala se los muestro. La seguridad, ¿sí? Que ya es para un curso más avanzado, el tema de seguridad, de usuarios, creación de usuarios, roles de usuarios, ¿sí? ¿Qué puede hacer cada usuario? Auditoría, etc. Después tenemos una parte que es objetos del servidor, que son, bueno, todo el tema es más administrativo. Todo esto es más administrativo. Linked Server son conexiones a otros servidores. Una base de datos se puede conectar a otras bases, a otros motores que hasta no sean SQL Server, a través de esto que se llama Linked Server. Triggers son acciones, son disparadores, son acciones que se ejecutan cuando hay algún cambio y se ejecutan para toda la base de datos. Por ejemplo, cuando creo algo que se llama Store Procedure, puede dispararse algo que afecte a toda la base de datos. Todo lo que es políticas, logueos, un montón de cosas.
que no vamos a usar en este curso, pero que contempla todo esto. Es un motor de base de datos. Todo esto tiene. Desde el manejo de base de datos, la seguridad, la interacción con el mundo exterior o consigo misma. Esto sería, para representarlo de alguna manera, cómo están organizados los backups. Los backups es la copia de seguridad. Administración de replicación, que es lo que les explicaba, cómo poder replicar datos en otros motores, en otras instancias de base de datos para poder hacer que otras personas usen tus datos actualizados o tener una estrategia de recuperación de datos. Nosotros vamos a trabajar con esto, ¿sí? Con la parte de base de datos. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a ver, se está descargando el programa, ¿sí? En Management Studio, después lo vamos a ver, el que yo descargué, lo vamos a ver andando. Lo que yo les voy a mostrar es esto. Nosotros, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es crear una base de datos en nuestro servidor, ¿sí? Una base de datos es el contenedor de tablas y otros objetos que acceden a las tablas. ¿Tá? Los datos se guardan en tablas y las tablas se estructuran en columnas. Entonces vamos a ver paso a paso, que es el objetivo de hoy es hasta la creación de tablas. Para eso primero tenemos que crear una base de datos, ¿sí? Entrando al Management Studio, accediendo a la instancia que instalamos, con el botón derecho, hay varias maneras de crear bases de datos. La más práctica es botón derecho New Database. Yo, por ejemplo, tengo un sistema de un colegio y la base de datos es el nombre del colegio. Entonces yo sé que ahí voy a tener todos los datos, todas las tablas de ese colegio, de alumnos, pagos, los pagos de las familias, las notas de los alumnos, ¿sí? Todo estructurado en esa base de datos. Acá a la base de datos le voy a poner curso, que no tiene nada que ver con el nombre del servidor, sino le voy a poner curso, y acá él va por default, me va a poner en qué ubicación física lo va a guardar, ¿sí? Porque esto se guarda en archivos, internamente se guarda en archivos, ¿sí? Que la base, por eso yo le decía, el motor de base de datos va a ser el responsable de interactuar con esos archivos. Nosotros no, nada más tenemos que saber dónde están ubicados esos archivos, ¿sí? Bueno, esperen que pasen los bomberos. Ahí está, se están yendo los bomberos. Entonces, cuando creamos una base de datos, se crea lógicamente, que se llama curso, y físicamente se crea los archivos necesarios en algún lugar del disco rígido. Acuérdense lo que hablamos de almacenamiento físico, ¿sí? Y las opciones de la base de datos, en realidad hay un montón de opciones de configuración, que generalmente le dejamos el default, más para este curso. Y lo importante es esto, el collation, que es el modo de tratar a los caracteres, que lo vamos a dejar igual que como tratamos al servidor, ¿sí? Nuestra base de datos puede tener un collation diferente, que es cómo se
manejan los caracteres, con el tema de las señas. Vieron que en el portugués tiene unos caracteres especiales, el catalán tiene otros. Bueno, nosotros vamos a usar el default de nuestro servidor. Le damos OK. Esperen que... Un segundito. ¿Sí? Entonces miren lo que pasó acá. Yo acá tengo mi base de datos curso creada. ¿Sí? Se sigue instalando el Visual Studio, el Visual Management Studio. Entonces yo mientras sigo mostrándole, esta es mi base de datos, ¿sí? O sea, mi servidor, ¿sí? Tiene ahora una base de datos. ¿Cuántas puedo tener? Varias. Todos estos pestañas son inherentes al servidor, ¿sí? La base de datos tiene su propia propiedades, digamos. ¿Qué vamos a usar nosotros? Vamos a usar por ahora lo que es tablas, ¿sí? Que es lo básico. Sin tablas no tenemos cómo guardar información y programación y vistas. Esto vamos a usar en el curso, ¿sí? Tablas, vistas y programación. ¿Está? En este curso el objetivo es que lleguen a ver esas tres cosas. Tablas, creación de tablas, vistas y programación, y poder consultar una tabla. Y después varias tablas y después consultas más complejas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una tabla, porque sin tabla el objetivo de una base de datos no es tal, ¿sí? ¿Se va entendiendo el curso más o menos? Sí, sí. Perfecto. Buenísimo. Sí, perfecto. Genial. Excelente. Entonces, mientras esto se sigue instalando, les voy a mostrar, seguimos con... Bueno, les muestro cómo crear una base de datos, cómo se guardan, acá está un apunte de cómo se guardan internamente las bases. Cada instrucción que ustedes ven gráficamente se hacen también con el lenguaje SQL, ¿sí? Pero cuando empecemos con el lenguaje SQL lo vamos a ver en profundidad. Entonces, vamos a ver un poco qué son las tablas. Es la estructura que permite el almacenamiento de información, ¿sí? La tabla es similar a una grilla. Va a estar dividida en columnas o campos que van a ser iguales en propiedades, o sea, ¿qué es la propiedad? Cada columna va a representar algo, ¿sí? Cuando nosotros creamos una base de datos es porque queremos representar algo, ¿sí? Entonces vamos a representar, en este caso, una persona. Entonces vamos a decir que una base de datos es un conjunto de tablas donde se almacena información que luego podrá ser consultada o manipulada. O sea, en una tabla representamos algo y toda la base de datos es un conjunto de esas tablas. El mínimo dato es la columna o campo, ¿sí? Que es el mínimo dato representado en una tabla. Y ahora vamos a ver eso. Vamos a crear una tabla que se llama persona. Que la tabla persona, ¿qué va a representar? En realidad la llamamos personas, porque yo le voy a llamar en plural a la tabla. Porque es un conjunto de
personas. ¿Sí? Una colección de personas. Cada fila va a representar una persona. Entonces yo, y después en la clase que viene vamos a ver cómo esto se puede hacer a través del lenguaje SQL. Sí, voy de vuelta. El object, vamos a hacer una cosa, el Object Explorer está acá a la izquierda, se puede acceder desde acá. Si lo cerramos y no lo vemos, vemos a View Object Explorer y aparece, ¿está? Entonces el Object Explorer nos muestra si estamos conectados a la instancia, nos muestra las pestañas correspondientes, yo entro a la base de datos que quiero agregarle información, le doy botón derecho a tablas, y acá botón derecho, y no hace falta por new table porque va directamente a table, ¿sí? Es como que hace una nueva tabla. Y acá ponemos el nombre de las columnas. Por ejemplo, ¿qué representa a una persona? Vamos a poner su documento, ¿sí? Y ahora vamos a poner el nombre, y de este lado va qué tipo de datos vamos a guardar esa información, ¿sí? Porque yo soy partidario que toda la información, que por más que se exprese numéricamente, pero que no se utilice para hacer... primero que un documento puede variar y en distintos países puede no ser un número, ¿sí? Entonces, todos los números tipo DNI, teléfono, de ese tipo, lo guardamos como string, ¿sí? Y el string en SQL es varchar. Varchar, tenemos nvarchar también. Después vamos a ver los tipos de datos. Creo que está en el apunte. Sí, acá están los tipos de datos, los más comunes. ¿Sí? Les voy a pasar recursos para que lo vean. Entonces, No se escucha, profe. hola, perdón que se cayó internet. De nuevo. Tuve que ir a tocar el módem que está medio atado por alambre. De internet en Argentina, ¿no? Bueno, vamos a ver si Andrés se
Abel se comunica, se conecta. ¿Sigue compartiendo pantalla? No. Ahora le comparto pantalla de vuelta. Ahí estamos. Sí, igual me pasa cuando doy clases en ORT también, me pasa que yo doy clases en ORT, no sé si ya se lo había contado, me pasa también que se cae, estoy en medio de la clase y se cae, tengo que retomar, es un tema. Le Ahí pasa a está. todos, profe. Nos pasa a todos, sí, sí, ya sé, es un tema. Es un tema, pero bueno, le ponemos garra y la idea es dar que queden los conceptos claros. ¿Sí? Mi objetivo es que queden los conceptos claros. Después se cae internet, sube, baja, son cosas que nos pasan a todos. Entonces que se entienda y que puedan engancharse con esto, porque una vez que entienden lo que son las tablas, pueden acceder a crear tablas, todo, ya las consultas después sale solo eso, ¿sí? Esto es una parte importante, lo que es la instalación, todo eso. Cuando me dice reiniciar, no voy a reiniciar el equipo ahora. Después reiniciaré, ¿sí? Entonces volvemos a la creación de tablas, que nos habíamos quedado por ahí, voy a volver acá, botón derecho, tabla, sobre tables, o tablas como estén según el idioma, hago New Table, aprieto el botoncito Table, acá, ¿ven? En vez de New, está el botón Table, debería decir New, pero no lo dice. Entonces vamos a representar una persona. Voy a poner 4 datos básicos, ¿sí? Entonces, un dato va a ser el documento, que va a ser elegimos varchar, que es un tipo string de 50 posiciones. Después le voy a pasar un link para que vean los tipos de datos SQL y sus características. ¿Qué quiere decir? Que acá yo puedo almacenar hasta 50 caracteres y el tipo de dato es variable. O sea, máximo 50 caracteres, pero si ocupa 10, la columna esa tiene 10 caracteres. Eso es lo bueno del varchar, ¿sí? Momento. Nombre, también, ¿qué tipo va a ser? Varchar, porque no sabemos. Nombre de 50 está bien. Apellido. También otro varchar de 50. Fecha, nacimiento. Y acá viene otro tipo de dato, que es date, que es fecha. ¿Sí? Vamos a poner un tipo de dato, por ahora esos, ¿está? Por ahora esos. Entonces ahí ya tenemos almacenada la estructura de una tabla. Y la tabla va a tener su nombre, entonces la guardamos con el botón guardar o control S, y le vamos a poner personas. Entonces ya está guardada, igual nos queda abierto, pero lo cerramos la pestaña. Volvemos al explorador de objetos, vemos las tablas, si no las vemos, hacemos clic sobre la tabla y apretamos refresh. Y ya tenemos, o hacemos un refresh general acá arriba, ¿ven? Entonces ya vemos la tabla personas. ¿Lo ven? Entonces con botón derecho ponemos edit. Después le voy a enseñar cómo te edita, te muestra una grilla con las 200 primeras filas. Esto nos creó la estructura, ¿sí? Ahora la idea es, bueno, con esta herramienta tenemos la posibilidad de crear una tabla. Darle registros, agregarle registros a una tabla. Yo lo que hice acá fue, a mi tabla personas, le agregué una persona a través del editor gráfico del Management Studio, ¿sí? ¿Se puede hacer de otra manera? Se puede hacer de otra manera. Que solo vemos la clase que viene,
¿tá? Cómo empezamos a usar el lenguaje de consultas de SQL. La idea de hoy era ver hasta qué es una tabla, cómo crear una tabla, qué son los tipos de datos. ¿Ven? Acá tenemos otra consulta que es select, seleccionar las 1000 primeras filas, que es otra pestaña que tiene. Y lo que hace es algo parecido a esto que vimos acá, pero no es editable, y lo único que hace es mostrarnos la información. Y ahora acá tienen como un tip de lo que va a venir. En realidad lo que hizo es escribir la sentencia SQL, estoy spoileando, que captura la información como la queremos, que nos devuelve la información como las queremos. Entonces acá tenemos escrito la sentencia y acá abajo el resultado. Y eso lo hicimos con el botón Edit Select Top 1000 Rows. Edit lo usamos para editar, podemos agregar información, cambiar información, y el Select es para ver. Eso por ahora, ¿tá? La clase que viene la idea es ya empezar con lo que es el lenguaje, empezar a decir, bueno, vamos a crear tablas, aprender a relacionarlas correctamente y a consultarlas y hacer varios de estos select y estas cosas, estas inserciones que hicimos, hacerlas con la instrucción insert, ¿sí? Y si yo modifico algo, hacerlo con la instrucción correcta en SQL, ¿sí? Este es el primer paso para que vean cómo llegamos, cómo se guarda la información, ¿sí? ¿Dudas que tengan con esto? Por ahora ninguna. Bueno, perfecto. Ok, acá en los PowerPoint, que ahora se los paso por mail, tiene hasta lo que es la creación de tablas. ¿Sí? Acá creé una tabla muy genérica, que los campos se llaman columna 1, columna 2, etc. ¿Sí? En el ejemplo que vimos recién, los campos se llaman como deberían llamarse. Los campos deben representar algo que nosotros usemos, ¿sí? O sea, una representación. Las tablas son representaciones de la información que queremos manipular. Es muy importante que diseñar correctamente esto, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a crear una tabla más. Table. Vamos a crear una tabla de... ahí está. Vamos a hacer un ejercicio tipo cuarentena, ¿está? Un ejercicio tipo cuarentena, entonces vamos a crear una tabla que va a representar la fecha. Para una persona, la fecha y la hora y la temperatura que le tomaron, ¿sí? Este es un ejercicio que viene un poquito a colación de lo que es ahora la cuarentena, ¿sí? Viene, me toma la temperatura, ¿cómo te llamás? Sebastián Contente. Bueno, a ver, te toman la temperatura, te dicen, y después, en base a eso, deciden si entras en aislamiento o no. Entonces, vamos a definir una tabla que va a representar esa información, y la semana que viene esta tabla la vamos a normalizar, la vamos a relacionar. Por ahora
si yo digo una tabla que para una persona que nos represente para una fecha y una hora la temperatura que le tomaron, ¿sí? Yo pongo documento, vamos a representar una persona, nombre, apellido, fecha de nacimiento, porque es importante por la edad saber el grupo de riesgo que tiene una persona. Y después van a ver con esto, yo les voy a dar pie para que veamos, che, tengo dos tablas. ¿Por qué? ¿Qué información se repite? ¿Cómo podemos relacionarla? ¿Entienden? Ahora vamos a poner una fecha, hora, temperatura, que le tomamos la temperatura. Y acá usamos otro tipo de dato que es date time, que ahí almacena fecha y hora. Acá temperatura. Y este dato va a ser un decimal, porque este dato, la temperatura se guarda con decimales, y le vamos a poner una precisión de, y esto acá adentro almacenamos algo que se llama precisión, que esto lo vamos a hacer con tipo de datos, que vamos a poner hasta, son 3 caracteres, de los cuales uno es decimal, ¿sí? Esta es la temperatura. Está representado por 3 caracteres, 37,9, son 3 caracteres de los cuales uno es decimal. Entonces vamos a grabarlo, con control S le dice recién, y vamos a poner a la tabla temperatura por persona. Entonces, esto ya es como para ir cerrando, para decir, bueno, yo tengo esta tabla, fíjense, hago un refresh general de todo, temperatura por persona, la edito, y yo grabo la información acá, ¿sí? 23, 878, 090. Sebastián. Contente. Fecha 116 del 09 de 1974. Eso es como si tuviesen un papel, ¿no? Y viene y los para la policía en la esquina y dice, vamos a tomar la temperatura a todo el mundo, ¿está? Hoy es 09 del 05 del 2019, ya me fui al paso, ojalá, 2019. Son las 12.00 y la temperatura es 36.8. Acá me pide coma, 36,8, ¿está? Vamos a hacer que no fue ayer. Hoy me para la policía de vuelta, che, le vamos a tomar la temperatura. En realidad no me para la policía, me para el chico de Carrefour que me toma la temperatura. Que, bueno, voy a Carrefour a tomar la fiebre yo. Cuenta quién sos, Sebastián. Contente. 16 del 09 de 1974. ¿Cuándo toma la temperatura? Hoy, que es 09, el 05, el 2020, a las 12:05. La temperatura fue 38. Ya. Ok. Con esta tabla vamos a trabajar un poquito la semana que viene, que es, bueno, cómo empezar a diseñar correctamente esta información, qué información representa una persona, qué información representa a la temperatura, cómo podemos dividir esto en un diseño más eficiente, ¿sí? Porque, ¿cuál es el problema acá? Que yo ponga esto. Entonces,
¿Cuál es el problema acá, aparte de la temperatura? Pusiste mal tu apellido. Claro, puso mal mi apellido, entonces ya generó una inconsistencia, ¿ven? Entonces, lo que vamos a trabajar es cómo diseñar correctamente esto para que esto no pase, ¿sí? Para evitar inconsistencias. ¿Qué más estoy haciendo? Estoy repitiendo toda la información esta, ¿sí? Estos son eventos que le están pasando a esta persona. Entonces, dividir la información en tablas que representen cada una lo que tienen que representar. ¿Está? Así que bueno, por hoy el curso del día ya estaría terminado. ¿Tienen dudas, consultas? ¿Fue claro? ¿Se entendió? ¿Se entiende a lo que apuntamos? Sí, se entiende. Sí, Digo, está claro, tendríamos se que entiende. probarlo primero. ¿Cómo, Maxi? No, que habría que probarlo bien, ¿no? Digo, es ensayo y error. No, a ver, esto lo vamos a laburar fuerte, ¿sí? El tema es, lo importante es que estén instalado la base de datos. Con eso ya podemos trabajar perfectamente, Perfecto. ¿sí? Es agarrar, diseñar tablas, que ya va a ser teórico práctico. Yo voy a hacer un ejercicio, lo vamos a hacer y yo les voy a dar ejercicios para que ustedes hagan y vayan contestando, lo vayan haciendo y vayan dándonos la respuesta entre todos, ¿sí? Buenísimo. Así que, a ver si espero. Sí, por suerte está grabando. Así que bueno, por hoy, este es el objetivo del día 1. La clase que viene, en principio es el sábado que viene, a esta hora, a las 10. Si junto gente que quiera hacer el curso pausado entre semana, lo hacemos, pero en principio lo hacemos los sábados, a las 10 de la mañana, ¿sí? Perfecto. Si alguien tiene Buenísimo. alguna duda con instalación, algo, me llama, me avisa y los ayudo, Dale, gracias. ¿sí? Bueno, no, gracias a ustedes. Y bueno, nos estamos viendo el sábado que viene. Espero que se enganchen, que les va a servir un montón esto. Gracias, Sí, Seba. muchas gracias, Bueno, profe. Bueno, hasta no, la gracias. semana que viene. Nos vemos el Gracias. sábado que viene. Chau, 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 chau. gracias. Chau, Adiós. chau. Gracias, Eva. Abrazo. Abrazo. Nos vemos.